Amigos televidentes, gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche, y como comentamos ahorita antes de la pausa, ya está en nuestro set el amigo Juan Carlos Espinal, con quien pues vamos a hablar de diferentes tópicos, y me gustaría que abordar el tema de los partidos políticos y lo que es la composición de las altas cortes en un momento donde la sociedad dominicana pide a gritos que sea independiente, que se le dé participación a la sociedad civil. Sin embargo, los políticos entienden que eso es prerrogativa del Senado de la República, que es prerrogativa de los políticos, de los sectores políticos, y hay que recordar que en el 1998 el PRD tenía mayoría en ambas cámaras, no esa mayoría aplastante que tiene ahora el PLD, pero la tenía el PRD, y luego ahora se ha cambiado y hoy es el PLD, el partido pues con más fuerza, el partido que controla ambas cámaras y que pues se acerca a lo que es un cambio en las altas cortes, la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, y nos gustaría saber la opinión de Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches y un honor estar acá con ustedes. Gracias, un privilegio. Qué bueno, qué bueno. Juan Carlos, ¿cuál es tu parecer en torno a estas discusiones que se han pues tratado, donde la sociedad o ciertos sectores de la sociedad piden que lo que es la composición de la Junta Central Electoral, la Cámara, Tribunal Superior Electoral y esas altas cortes se le dé participación a miembros de la sociedad civil? Sin embargo, algunos partidos políticos o el partido político oficial entiende que eso es prerrogativa de las cámaras legislativas. Sí, constitucionalmente son prerrogativas de los partidos políticos. En este caso, el Partido de la Liberación Dominicana, el partido oficialista, tiene mayoría. Aplicará la mayoría porque no es una mayoría mecánica, ni es una mayoría aplastante. Eso fue dado a partir de un concepto democrático que se expresó recientemente, donde el 60% de la población estimó válida la aprobación electoral del partido gobernante. Sobre el tema de si ponderar a elementos de la sociedad civil y o de la sociedad, nos parece correcto a explorar esa posibilidad en el sentido de dar mayor diversidad a lo que es la propuesta de la conformación de las altas cortes o de cualquier otra entidad pública. No obstante, creemos que el partido oficialista tiene todo el derecho a elegir allí, en las ternas que se presenten, a través de los senadores, que son electos vía la voluntad popular, a los que vayan a conformar esas instituciones. No obstante, entiendo que la oposición tendrá la oportunidad, en este caso, el Partido Revolucionario Moderno y el PRD, como ya la tienen y como ya la tienen hoy. Vamos, el presidente del Tribunal Superior Electoral es un hombre académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Está ahí por la influencia, no solamente por su talento, pero está ahí por la influencia de ese sector de la Universidad Católica Madre y Maestra. Vamos, en el Tribunal Constitucional, en la actualidad, está un hombre que ha sido candidato a senador por el Partido Revolucionario Dominicano por Samaná. No se ponderó esa posibilidad en el pasado y fue llevado a presidir el Tribunal Constitucional y así sucesivamente. Si usted observa en la Junta Central Electoral está Eddie Olivares, si usted y otros del Partido Revolucionario Dominicano. El tema es que ellos no asuman una postura constitucional a la hora de ser electos, ellos y quienes sean electos, de manera que le corresponde al partido oficialista por su mayoría decidir quiénes irán a esos puestos de mando. Bueno, vamos a darle la participación y la buenas noches a Junior, que se integra al set. Buenas noches, amigo Junior. Buenas noches a la audiencia, Giovanni, a mi hermano Juan Carlos. Un honor. Carlos, te escuchaba tu ponencia y reflexionaba. Aquí parece que hay un problema. Hay un problema, me parece a mí, de manejo de hacia dónde quieren llevar la opinión pública. Yo creo que está claro que constitucionalmente quien tiene la facultad para designar prima fase o en primera instancia
a los titulares de la Junta Central Electoral, Congreso de la República, concretamente el Senado. Eso está claro. La designación de los integrantes de las altas cortes, en este caso, Tribunal Superior Electoral, completar con las personas que van a salir de aquí al 20 en el Tribunal Constitucional o en la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso está claro. Yo creo que la discusión es en torno a perfiles, a qué tipo de integrantes van a seleccionar estos órganos constitucionales facultados para eso. Por ahí anda la discusión y me gustaría así ver un poco ese aspecto. No, mire. No el hecho de que quién tiene, no está claro, constitucionalmente está claro Mire, quiénes son. La política no es una cuestión abstracta. No se trata de elegir el buró del comité administrativo de un banco. No se trata de eso. Se trata fundamentalmente de intereses políticos y de intereses de un carácter nacional. Se trata de que para que el presidente de la República haya sido electo, se llegó a un acuerdo entre varios partidos políticos. Uno de esos partidos políticos que es que le da la victoria electoral a Danilo Medina es la división que genera hacia el PRM. Tengo que hablar de eso para hacer entender de qué se trata. Si el PRM o el PRD hubiese marchado unido junto a Miguel Vargas, es posible que hoy el gobierno dominicano estuviera presidido por el Partido Revolucionario Dominicano. Es obvio, pero no hubo posibilidad de que la oposición se unificara. Entonces, si usted no es capaz de unificar su casa, usted no podrá ser capaz de unificar a la opinión pública. Y si usted no es capaz, por ejemplo, de decidir cuestiones tan elementales como entender el ABC de la política electoral para poder llegar al poder, usted no puede entonces utilizar a los dueños de los medios de comunicación, que son algunas corrientes y matrices de opinión a su favor, para presionar a la opinión pública y presionar a la sociedad y establecer que el perfil de fulano. No, la sociedad civil no va al parte atrás a comprender cuál es la realidad sociopolítica y económica y cultural de la población. Entonces, quienes van allí son los ciudadanos comprometidos y empoderados. De manera que no se trata de un juego de niños, se trata fundamentalmente de la construcción de un Estado. Y el Estado lo construyen los partidos políticos conjuntamente con toda la sociedad. En el Banco Popular jamás yo podré estar. No podré estar, ni usted tampoco, en el buró administrativo. Entonces la opinión pública no se hace eco de ello. Es decir, no se trata de una visión privada. No se puede privatizar la opinión pública. El hecho de que el corporativismo privado que maneja la opinión pública, un sector de la opinión pública, y que tiene la publicidad y la información, pueda de alguna manera influir para tomar algunas decisiones. Muy bien, esa es la democracia. Ahora bien, aquí hay un problema de soberanía popular. Entonces la soberanía popular, usted no puede decirle a un presidente o a un funcionario que se vaya porque se vaya. Vamos, hubo aquí reelección por reelección. Hubo un acuerdo político entre todas las élites políticas de este país. ¿Para qué? Para generar reelección por reelección. La reelección fue mía también. En el caso de que yo fuese del Partido de la Liberación Dominicana. No fue del PRD, no fue del PRM. ¿Quiénes entonces están detrás de que, con todo su derecho, de que se elija a determinada perfil o X, Z? ¿Quiénes son? Nada, la sociedad civil. ¿Quiénes son la sociedad civil? Los que representan el brazo político de esos grupos corporativos y financieros y del sistema financiero. Te entiendo perfectamente, Juan Carlos, el planteamiento que tú haces, pero me gustaría darle otro giro un poquito a la entrevista, yéndonos a la parte política más interna adentro de los partidos políticos. Ha habido un conflicto dentro del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, que pues aparentemente hay fricción entre Danilo Medina, presidente de la República, y Leonel Fernández, presidente del PLD. Parte de esta fricción tal vez no se mostró tanto en la campaña porque ha sido un partido obediente, sus militantes son obedientes y entienden que es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión. ¿Entiendes tú que el PLD va a mantener esa hegemonía en los diferentes poderes, Cámara Legislativa, el Poder Ejecutivo,
¿O tú entiendes que pudiera haber una división en el futuro dependiendo? Hoy Latino Barómetro, que nos merece atención, simplemente porque es un líder de opinión pública, no porque necesariamente lo que diga es correcto, pero sí nos merece atención, establece que el PLD como tal, el partido gobernante, anda por un 37-38%. Es irrelevante el planteamiento de que si Danilo Medina o Leonel Fernández, los danilistas o los leonelistas están en conflicto. Al PLD no le preocupa eso. Al militante del Partido de la Liberación, el PLD está intacto. Al PLD no le preocupa las divergencias personalistas de los grupos económicos y políticos del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es partidarismo. Nosotros estamos aspirando a otra cosa. Es decir, la sociedad está aspirando a otro desenlace. Recuérdese que en ciencias políticas y sociales se habla ya de la biología. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana va a continuar en el poder y va a continuar desarrollando políticas sociales más allá de esos dos liderazgos. Es irreversible. Es decir, no veo conflicto en el PLD. Lo que existe son enfrentamientos de intereses entre dos grupos económicos. Juan Carlos. Que eso no afecta al PLD. Es decir, a la militancia del PLD no le preocupa eso. El militante de lo que dice el Latino Barómetro, al 38% del PLD, no le preocupa eso, porque eso no lo representa ni Danilo, ni lo representa Leonel. Lo representa una cuestión que tiene un aspecto fundacional que opera a base de otro tipo de método. ¿Me entiendes? Te entiendo. Es así. Bien, según tu visión entonces, el PLD habrá de gobernar y mantener la hegemonía política en la República Dominicana. Esto es independientemente, según tu criterio, de lo que pueda ocurrir con sus dos principales liderazgos, Danilo Medina y el expresidente, el doctor Leonel Fernández. Sin embargo, te pregunto, Juan Carlos, las organizaciones políticas, al igual que las personas físicas, viven de ciclos. Hay ciclos longevos, hay ciclos no tan longevos, pero también hay circunstancias y situaciones que mellan y limitan los ciclos que aparentemente son naturales. En la realidad actual de la República Dominicana, ¿crees tú imposible a partir de hoy que pueda emerger fuerza política alguna en la República Dominicana capaz de contribuir a que el PLD deje el poder? Sí, puede ocurrir. El fraccionamiento es dable. Existe un amplio fraccionamiento en República Dominicana, pero no en el PLD. Existe un fraccionamiento debido a la crisis socioeconómica global del capitalismo, que genera desempleo, que genera expulsión, que genera una serie de parámetros que establecen, por ejemplo, los índices de pobreza, la desigualdad, etc. Esos son aspectos específicos. Ahora bien, lo grave de todo es que para elegir a todos los que salieron electos o designados, no hubo elecciones internas en los partidos políticos, ni en el PRM, ni en el PRD, ni en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces ahí entra un grave conflicto constitucional y entra un grave conflicto sociopolítico de unas características histórico-sociales dramáticas. Porque si comparamos lo que está ocurriendo en el año 2016 con lo que ocurrió en 1930 y lo que ha venido ocurriendo cuando se ha generado un cambio una reelección por reelección, ha ocurrido revoluciones, guerras intestinas, golpe de Estado, crisis económicas, invasiones militares y en este caso, en este proceso del siglo XXI, mucha dependencia de los poderes económicos oligárquicos, mucha privatización de la vida, de la cosa pública, porque se han cedido espacios del Estado. Entonces, la población observa, la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, la militancia del PRD, la militancia del PRM, que es la militancia progresista, liberal, democrática, observa ese abuso, observa que ha sido esquilmado en su necesidad aspiracional, natural y lógica de poder acceder a un puesto de dirección para poner al servicio sus conocimientos. Entonces, eso está generando un nuevo fenómeno sociológico, que es las relaciones interpartidarias, que es el surgimiento de un nuevo ciudadano. Es decir, ante el abuso, ante el atropello, ante la imposición,
El militante profesional, orgánico, entonces empieza a iniciar relaciones interpartidarias con los demás partidos, con los demás líderes de los otros partidos jóvenes. Y entonces eso involucra una fragmentación en todo el sistema democrático. ¿Cómo se entonces, expresa hay un eso? sistema, hay una fragmentación democrática en República Dominicana que puede dar al traste con lo que usted está hablando, que puede generar la aparición de nuevos liderazgos y de nuevos fenómenos que de hecho ya se está dando. Lo que pasa es que al nosotros ser contemporáneos no nos damos cuenta, pero ya hay la juventud no persigue ese comportamiento de hoy, la juventud de hoy no persigue ese comportamiento verticalista, no lo asimila, no lo construye y evidentemente que si usted mide hoy, si usted va a la población, si usted va al parte atrás, si usted ve a los barrios, se da cuenta de que la población está en un limbo sociopolítico, no le parece correcta esa decisión. ¿Cómo se traduce esa relación interpartidaria de esas bases progresistas que dice que representa la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, el PRM y otras fuerzas políticas? No mencionaste en ese paquete, y es evidente, al Partido Reformista. Es que el Partido Reformista como tal no existe. Institucionalmente los partidos no existen. Es que, los partidos tienen métodos. Y si usted no cumple los métodos, si usted, por ejemplo, decide de dedo que fulano y fulano, entonces básicamente... Por decreto. No, el decreto es otra cosa. El decreto pudiese ser constitucional. Estamos hablando de imposición. Estamos hablando del uso del usufructo del presupuesto, para imponer determinadas agendas socioeconómicas de esos grupos. Entonces eso mismo ocurre con el PRD. Lo más dramático que ha ocurrido en la República Dominicana del día de hoy, del siglo XXI al día de hoy, es lo ocurrido con el Partido Revolucionario Dominicano, que desde 1939 y hace poco había sido gobierno en el 62, había sido gobierno en el 78, había sido gobierno en el 86 y había sido gobierno en el 2000. Pero en el 2002 ocurrió uno, que es lo que usted habla del ciclo, ocurrió un ciclo histórico que llevó a la destrucción y a la división de ese sector de la burguesía de posguerra, que era el abuelo de hoy, que es padre de alguien que está aspirando. Ese ciclo se rompió. Y al romperse ese ciclo, usted ve que 47 con Hipólito, 42 con Miguel, 5% ahora. Satélite, y lo que conlleva que el Partido Reformista entre dentro de esa logicidad oxigenado por el oficialismo, lo que constituye entonces un bloque hegemónico. Ese bloque hegemónico, obviamente, está supeditado ya al Partido Revolucionario Moderno. Si existiera una crisis cualquiera, en el PRM, eso va a afectar y se va a llevar al PLD. Lo va a fragmentar. No por el PLD, sino porque no hay equilibrio, que es lo que usted dice de las altas cortes. Entonces, la oposición no es oposición, la oposición es oficialista, porque hubo una serie de acuerdos individuales de las relaciones interpartidarias que reflejaron unas posturas respecto de nuevos rostros, que evidentemente esos nuevos rostros no llegaron allí por sí mismos, sino prestados por votos prestados a través de coyunturas interpartidarias, de fricciones entre grupos económicos, en que la militancia no tuvo nada que ver. ¿No se enteró? No se enteró. Entonces, exactamente, la militancia no se ha enterado. No. Juan Carlos, hablaste del tema de la democracia interna. En algún momento, mientras yo estaba ingresando al camerino, de la soberanía popular, que se traduce en la elección de las autoridades electas que tenemos en la República Dominicana. Y yo creo que, no sé si es correcto, y pudiéramos hablar de esto, hablar de soberanía popular, cuando en efecto, como sabemos, los resultados electorales en nuestra sociedad están muy permeados por esa relación político-clientelar que se ha cultivado durante los últimos 50 años en la República Dominicana, en la que posiblemente esa libertad en la que usted y yo creemos que debe tener la gente al momento de sufragar está muy condicionada por su necesidad material.
el presupuesto no decide la elección. Es decir, el trabajo de 40 años de X, Y, Z partido o organización no se debe reducir. No debería existir el reduccionismo para establecer que el PLD no obtuvo determinada cantidad de votos, o el PRM o el PRD. No se trata de eso. El problema es más grave. El problema es existe ya una ruptura ideológica, política, económica, de estratificación, fruto de la desigualdad, fruto de la imposición. Y entonces esa alta... La dependencia. Eso crea, obviamente, una fragmentación. Y cuando hay una fragmentación no se trata de un problema de fulano o sutano, sino se trata de un problema de Estado, que es la más gravedad, porque entonces el problema no es si fulano sacó 60 o 70, el problema es que la encuesta no puede superar la voluntad popular. No, y en definitiva... Es decir, si usted no elige, si yo no lo voto a usted en Cerrando la Noche, si yo no lo voto a usted en Cerrando la Noche, usted no puede ser líder. Ni usted tampoco, ni yo. Vamos, eso es un concepto democrático constitucional que estoy estableciendo. No, me estoy alejando profundamente del partidismo. Y de la realidad. No, de ninguna realidad. Estoy dentro de la realidad. Quienes no están dentro de la realidad son los que están, de alguna manera, algunas de las élites, no están teniendo la lectura adecuada al peligro que significa volver a dar un salto al vacío, como que se correspondió en algunas etapas históricas de la sociedad dominicana. Ahora, usted me dice que la realidad es que hubo encuestas, que hay un congreso elector, que hay una autoridad que está de alguna manera dirigiendo los destinos. Eso es inmutable. Eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que las causas y las consecuencias de eso van a derivar en lo que nosotros estamos estableciendo, que es la realidad. Con la venia de Juan Carlos Espinal, vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. De vuelta con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con Juan Carlos Espinal. Hemos hablado del patio. A mí me gustaría aprovechar la presencia tuya en este espacio para conversar en los que nos queda de programa. Por un lado, ver una pincelada de la situación internacional y por otro lado, hablar de la red social, que es un fenómeno interesante del cual debiéramos conversar. Juan Carlos, vamos a empezar por la situación de hoy de España. Nuevamente, Mariano Rajoy, por suerte, fracasó en su intento de investidura. Ayer, grandes movilizaciones, concentraciones en Caracas, Venezuela. Por un lado, la oposición y por otro lado, el oficialismo. Brasil, acaba de consumarse lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Despojaron a Dilma Rousseff del poder. ¿Cómo ver esas tres realidades que te he planteado, Juan Carlos? Bueno, te faltó también Ollanta Humala, la esposa está... bueno. Y Cristina Kirchner en Argentina. Quise dejar esos dos capítulos. Bueno, ahí. es sencillo. La derecha hay una nueva recomposición internacional geopolítica de la derecha. Los recursos naturales están escasos. Hay una guerra no convencional de otro orden, cibernética, y hay una guerra que en el Golfo Pérsico. Esa guerra en el Golfo Pérsico está generando una amplia migración desde Europa hacia el occidente, fruto de las hambrunas que están produciendo esas guerras y al mismo tiempo el problema de los recursos naturales que se están escaseando. Eso empezó con el asesinato a Muammar Gaddafi, eso para torpedear las iniciativas democráticas Inició con la famosa primavera árabe. No. Inició con el asesinato a Muammar Gaddafi. La primavera árabe, eso nunca ocurrió. La primavera árabe fue la inducción de los países occidentales, en este caso los servicios de inteligencia de Occidente, encabezados por Estados Unidos, Israel, Francia e Inglaterra, para el apoderamiento para que Europa tuviera aire acondicionado en verano y para que Europa tuviera en invierno la capacidad de calentar. La calefacción. Exacto, la calefacción. Se trata fundamentalmente de que es un mundo
que va caminando ya desde los combustibles fósiles hacia otro tipo de energía, que básicamente es la conquista del espacio, la conquista del territorio, la conquista, las posturas maltusianas que establecen la privatización de las cosas públicas, es el neoliberalismo, es la nueva forma de ver la etapa posterior a la derrumbe del capitalismo, el capitalismo tal y como lo conocimos, el capitalismo que en Londres, en Piccadilly Circus, no ocurre en la Lincoln de la República Dominicana. A eso lo llaman capitalismo. Y entonces está, luego del derrumbe soviético, luego del derrumbe político-económico de la gran URSS, entonces todo ese engranaje vino a ser una acumulación de un solo polo. Entonces ese polo unilateral pasa ya hacia una visión multilateral que estableció muy bien Hugo Chávez en un momento determinado en 1992 con la construcción de esas alianzas progresistas o de gobiernos democráticos o de gobiernos con una connotación constitucional muy a favor de la nacionalización de los recursos naturales para el empoderamiento y la riqueza que genera los recursos naturales para los pueblos, para generar mejores bienes y servicios. Pero hay alguien que se vio afectado en esas grandes alianzas. Estados Unidos se vio afectado. Entonces España debe hoy lo mismo. Estados Unidos debe hoy mismo lo mismo que producen los norteamericanos de clase media. Las oligarquías norteamericanas están empobrecidas. ¿Por qué están empobrecidas? Porque sencillamente no tienen la capacidad y la influencia para poder los presidentes. Ahí está lo que está ocurriendo con Obama, que lo que ocurrió. Ellos no pudieron decidir el curso, aunque siguen incidiendo, como la República Dominicana. Han perdido terreno, y eso es lo que ocurrió con el kirchnerismo. Bueno, se vieron reducidos todos los procesos de privatización de riqueza, entonces, y se fue hacia un lado, hacia el lado del control político de este tipo de regímenes que no vende la Barrick-Gold, por ejemplo, sino que la explota con su tecnología o hace contratos a más largo plazo en beneficio no de unas minorías multinacionales o corporaciones. Futuro de Venezuela, Juan Carlos, futuro de Venezuela. Venezuela anda bien. Anda bien, no hay problema. Bueno, en Venezuela está intervenida. Sí. En Venezuela hay un bloqueo. ¿No puede pasar lo parecido ocurrido en Brasil? Bueno, ellos lo han ido disminuyendo un poco. Hay que tener una mentalidad compleja para comprender que Maduro es legítimo, que es el presidente constitucional de los venezolanos. Existe una derecha adeca, copellana, que ladina, ¿no? Bien ladina, que entiende que el hombre se debe de ir por la buena o por la mala, como pretendieron hacer con Dilma, ¿no? Y digo pretendieron porque eso los procesos sociales tú no los puedes construir a través de la televisión. Los procesos sociales se construyen fundamentalmente en el día a día con la población. Y en el término de esa construcción, yo lo que veo es que sencillamente durante los últimos 200 años y a partir de la guerra hispanoamericana entre 1898 y 1902, que generó el proceso de dominación imperial de los Estados Unidos de control geográfico y geopolítico, ellos tuvieron 200 años para poder desarrollar esas políticas. ¿Qué ocurrió tras 200 años? El surgimiento de estos bloques, y lo que nosotros estamos observando es un enfrentamiento político ideológico de dos cosmovisiones, el unilateralismo, ¿no? Y el multiculturalismo. Entonces el mundo está avanzando hacia el multiculturalismo. Sin embargo, Juan Carlos, a mí me parece, de mi punto de vista, que es incorrecto atribuir solo a la presión ideológica, al poder extranjero, al dominio unipolar, todo lo que ha estado pasando en estos países con lo que gobiernos con los cuales nos hemos identificado y defendemos. Sin embargo, no se puede esconder que efectivamente han cometido errores, han dado excusas y han construido razones. Vamos, los venezolanos están sobre una piscina de petróleo, son la quinta potencia energética de la tierra. Eso tiene que entenderlo. Es que si no se entiende que no se trata de Maduro, que no se trata de Chávez, que no se trata de Kirchner ni de Evo, se trata fundamentalmente del petróleo, se trata fundamentalmente de las riquezas naturales que producen esa gente, se trata fundamentalmente del gas. Es decir, lo que ocurre es que los BRICS, ¿correcto? Lo que ocurre es que Sudáfrica, China, Rusia, Venezuela, estamos hablando de un conflicto entre mercados. Entonces, esos países tienen mercados.
Entonces existe la posibilidad de que ISIS sea financiado de una construcción norteamericana y del bloque occidente para penetrar Siria, ahorcar a Saddam, penetrar Irak, penetrar y bombardear Irán, afianzar el control de gas a través del gas para Palestina, afianzar el control y el bloqueo a Haití respecto a República Dominicana, que tiene Petrocaribe, pero que mantiene una actitud ambivalente respecto de esos procesos, porque es codependiente del fenómeno de recursos naturales. Y entonces existe una política, una geopolítica estratégica de cómo derrumbar esos gobiernos. Ya ocurrió en Honduras, ya ocurrió en Paraguay y ya ocurrió Panamá. En Panamá. Ya ha venido sucediendo y ha venido sucediendo paulatinamente. Y es obvio que los procesos no son perfectos. Lo que te quiero Maduro decir, no es lo que tú quieres escuchar. Maduro no es, por ejemplo, no tiene las luces. Es una visión muy compleja. Es que Maduro no tiene la base social que tenía Chávez. Entonces, por ahí, espérate, déjame decirte para que no. Y por ahí, entonces, pero Maduro fue electo. Maduro es soberanía popular. Maduro es por la votación y quieren presionar a un referéndum de la misma manera como ocurrió que Lehman Brothers y la otra calificadora de riesgo financiaron el golpe a Dilma, compraron el Congreso. Pero oye, compraron el Congreso. Juan Carlos, evidentemente que Maduro no es Chávez, ¿eh? Maduro no es Chávez. Y así ha sido magnífico. Yo creo que sí, y evidentemente que si Venezuela tuviera un petróleo favorable, los problemas fueran menos. Eso es seguro, ahí no hay duda. Pero hay que reconocer que han habido errores políticos graves. Los errores políticos. Como igual ocurre. Los errores Tú políticos. puedes estar seguro que Perdón. si el PT hubiese hecho un gobierno despojado su dirigencia de los hechos de corrupción, por más que el imperialismo norteamericano quisiera intervenir en el problema, tuviera sus bases defendiéndolo. Yo me lamento, ¿por qué hoy el PT no está defendiendo a Dilma? Está defendiendo a ¿Sabe Dilma. para qué? Y están en la calle. No, está en la para calle. provocar las elecciones anticipadas. No, de están en eso las se calles. trata. Hay 4 días. No, están en las calles. Pero bien, yo Tímido. no voy a entrar en esas contradicciones. Porque me quiero enfocar fundamentalmente en nuestra argumentación. Perdón. Y porque yo creo que eso es parte de la argumentación. No, lo que quiero decir es que nuestra argumentación, nuestra claro. argumentación. Entonces no quiero centrarme en la contradicción en este momento. Lo que quiero centrarme fundamentalmente en la constitucionalidad de todos esos procesos. Y esos procesos han sido revertidos sobre fenómenos exógenos para generar, por ejemplo, que en Haití se diera un golpe de Estado a Aristide para generar, estoy diciendo Aristide en ese momento histórico, pero se ha venido en ese proceso de reacción y retrospectiva desde 1914 hasta 1934 que nos ha afectado económica, política, social, todo eso. Ese proceso es el mismo guión. Sí. Es el mismo guión de asesinar a al-Assad en Siria. Rusia interviene, pues ya no se le puede asesinar como se asesinó al otro. Entonces ahí hay un conflicto múltiple. ¿Por qué? Porque se trata entonces de que ya el mundo unipolar, tal y como lo conocimos, ya Estados Unidos ha perdido la influencia que antes tenía. Y las multinacionales... La Unión Soviética ya no existe. Y las multinacionales que sostienen a esos países, evidentemente que tienen lobistas en los congresos, que le están diciendo, mira, yo no estoy ganando como el año pasado, yo no te puedo financiar tu campaña electoral, Hillary, nosotros necesitamos la cabeza de Al-Assad, nosotros necesitamos la cabeza de Aristide, nosotros necesitamos la cabeza de los Kirchner, nosotros necesitamos la cabeza de Lula, porque Lula va a ser presidente con el 70%. Ese individuo, esa señora, Dilma, fue electa por 51 millones de votos, 54 millones de votos. Y esa señora fue quitada, pateada, por 61 individuos que representan las oligarquías. Eso es democracia. Eso es democracia. ¿Fue un congreso democrático? No, ella es la democrática. Acabamos. Perdón, ella. Esa mujer, lo que pasa es... Terminamos. Me dice que tiempo, Juan Carlos. No, ella es la excelente Juan Carlos, debate. Finalmente,
yo soy de opinión, antes que acabe el programa, si usted no quiere que una norma se aplique, no la escriba y no la convierta en ley. Es lo único que hay que hacer. Nosotros porque seguiremos aspirando. es constitucional, ahora es ilegítimo lo que pasó en Brasil. Pero es constitucional porque su constitución lo prevé. Nosotros seguiremos, perdón, el Julito no puede cortarme. No, porque no puede cortarme. Vamos a dar un minuto más, Además, yo soy el que voy detrás. Claro. Entonces yo puedo ceder la media hora y podemos continuar. Yo puedo ceder la media hora. Vamos a dar un minuto más, Juan Carlos. No, yo puedo ceder mi media hora. Si queremos, yo no paso mi programa hoy. No me preocupa. Ahora bien, nosotros sí continuaremos. Bien, que tienen el tiempo para grabar. Bien, nosotros, sí, 2 minutos, por favor. Hola. Nosotros continuaremos de tercos, aspirando aquí que en la República Dominicana los partidos políticos hagan elecciones internas y que lo que salga y que sea ese Congreso, que es la preocupación de todos, sea lo suficientemente legítimo dentro de la soberanía popular para que no se sigan dando esos procesos como en América Latina. Necesitamos hacer patria, pero la patria se hace con ejemplo. Nos vemos mañana. Gracias, Juan Carlos Espinal, señores. Hasta mañana.